Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasa las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararé el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su siembra, a su sombra, perdón. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábola, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio se perdonan. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa.
Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Háblanos, Señor, al corazón, que la semilla de tu palabra germine y dé fruto abundante para gloria tuya. Amén. Paz y alegría a todos, hermanos y hermanas. Siempre tenemos la dicha en la liturgia católica de vivir la doble mesa. ¿Qué es la doble mesa? La mesa de la palabra, la escritura. Miren, si nosotros vivimos bien y estamos abiertos y dejándonos penetrar por la palabra, esa misma palabra condiciona el alma a la segunda mesa, la mesa eucarística. No hay liturgia católica que pueda prescindir de estas dos mesas. Y esa es la gran diferencia que tenemos con otras denominaciones no cristianas, no católicas. La mesa que distingue la palabra y la Eucaristía. En ese sentido, es muy importante que ustedes se vayan familiarizando. Me encanta cuando vienen con la Biblia, que podemos estudiar, meditar la palabra y enamorarnos de esa palabra. Hoy hay 5 puntos que yo quisiera desglosar de la palabra. Podrían haber más, pero yo me quedo con 5 puntos clave que desearía que ustedes también conmigo en esta reflexión de la palabra profundizaran. Los 5 puntos son: el primero, ¿qué es el reino de Dios? Ese es un punto que vamos a desglosar a la luz de la palabra. El segundo punto es: Dios eleva los árboles pequeños. Ya estamos viendo que esto se refiere a la humildad. Dios eleva a los árboles pequeños. Tercero, la semilla es la palabra. La semilla de la que nos habla hoy es la palabra. El cuarto punto es: crece y se convierte en el mayor de los árboles. Crece y se convierte en el mayor de los árboles. Y el quinto punto es premio o castigo. Premio o castigo. A ver si, porque es importante que ustedes salgan aquí ilustrados. Primer punto, ¿qué es el reino de Dios? Miren, toda la Biblia, como saben, es libro de revelación. Dios quiere que nosotros no solamente escuchemos, sino apliquemos la palabra. Uno de los géneros comunes en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, pero más aún en el Nuevo Testamento, es lo que conocemos como el género de la parábola. Las parábolas, como ustedes quizás ya han oído la explicación, y el que no la ha escuchado ahora, sépalo, es un método de enseñanza en comparaciones. Ojo, se usan elementos que lo que intenta es que el oyente se imagine o que pueda tener una idea de lo que se está comunicando. Eso es habitual en la Biblia. Hay muchos textos que son textos que llamaríamos parábola. Ahora, la parábola no es para interpretarla necesariamente al pie de la letra. Como son comparaciones o ejemplos, no se puede decir, bueno, es así tal y cual, para que cada uno, iluminado por lo que está escuchando, diga, como cuando usted le cuenta a los niños un cuento o una narración para que el niño se haga una idea y decir, ¿entiendes? Jesús era maestro y todo el método de enseñanza de Jesús se basó en parábolas.
aunque tenía momentos, como ya lo hemos escuchado, en que a sus discípulos le hablaba de las cosas de una manera más directa, más concreta, más privada, más íntima. Entonces hoy la primera lectura, quiero que abran el libro de Ezequiel, capítulo 17 de Ezequiel. ¿Quién lo tiene? Capítulo 17 de Ezequiel. Vamos a leer, antes de empezar a leer y sacar la enseñanza. Es un género parabólico. ¿Cuál es el marco? ¿En qué se basa? Pues recuerden, lo primero, ¿dónde están los judíos cuando Ezequiel escribe? ¿Dónde están? Junto a los ríos de Babilonia colgábamos nuestras arpas. Nuestros detractores nos decían: cántenos un cántico de Sión. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no pongo a Jerusalén como mi anhelo, mi deseo. ¿Dónde están los judíos? Ya le di la pista. En Babilonia están esclavos, realmente fueron expulsados de su tierra, y allí surgió una espiritualidad como se conoce como la espiritualidad de volver a Sión, el deseo de Sión, de volver a la tierra. Y esto ya, atención, ya empieza la enseñanza aquí. ¿Cuántas veces tú, hermano, vas a tener momentos de desesperación? Cuando yo veo la situación que está pasando en nuestros países como Venezuela, como Nicaragua, como lo hemos vivido nosotros los panameños, aunque somos muy olvidadizos. Y repetimos otra vez, el hombre se tropieza una y otra vez con la misma piedra. Entonces como que no aprendemos. Esto ya en la Biblia es constante. Y hago esa observación porque escuchaba una crítica: Señor, ¿hasta cuándo? Dios sabe hasta cuándo. Cada vez que tú estás viviendo una prueba, no pregunte hasta cuándo. Más que preguntarte hasta cuándo parará todo esto, di: ¿qué estoy aprendiendo de todo esto? ¿Qué me estás enseñando? Porque siempre la última palabra la tiene Dios, no la circunstancia humana. No hay gobierno, no hay situación humana, política que dure eternamente. Solo Dios es eterno. Y cuando tú tienes eso claro, no importa, porque en las pruebas siempre, ay, ¿hasta cuándo voy a soportar esto? ¿Hasta cuándo esta situación? Esa era la realidad de Israel. Entonces Dios le habla con una parábola a través del profeta Ezequiel. Preciosa parábola. Parábola que también en alguna manera, como ustedes van a escuchar, inspira lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Entonces ya ese es más o menos el contexto. Vamos entonces a ver Ezequiel capítulo 17, versículo 23. Vamos con el 23. ¿Quién lo tiene? Ya, vamos, rápido. Aquí, palabra de Dios, recordemos, para que no se nos olvide. ¿Qué dice? En la alta montaña de Israel lo plantaré. Ojo, ¿dónde están los judíos? Están en Babilonia. ¿Qué le está prometiendo Dios? ¿Volverlo a dónde? A su tierra. Pero sigue leyendo. A ver. Echará ramaje y producirá fruto, y se hará un cedro magnífico. Debajo de él habitarán toda clase de pájaros, toda clase de aves, morarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo, Yahvé, humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. ¡Qué belleza! Hago secarse al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Hasta ahí, vamos a saborear esto. Vamos a saborear la palabra. Fíjense, toda está hablando en parábola, ejemplo. Y le está diciendo: yo los voy a restaurar y los voy a llevar a una alta montaña, y ustedes serán un árbol tan grande que todo el mundo tendrá que ver con ustedes. Y no solamente eso, yo voy a permitir que los pájaros aniden, que lleguen allí, porque ustedes serán el esplendor de mi gloria. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién está hablando que va a hacer esto? Entonces entiende bien, cuando tú estés viviendo una situación que parece imposible, que no hay nada que humanamente te diga cómo voy a superar esto, Dios te dice: yo lo voy a hacer, no tú.
Pero ¿qué está planteando? Dos realidades. Una, la soberbia del hombre. La soberbia de pensar que yo tengo la respuesta, que yo tengo la solución. Cuando nos planteamos en términos muy humanos que la solución viene de mí, yo decía, no, cuidadito. Los voy a humillar y voy a demostrar que solo Dios puede hacer esto. Por eso Dios, ahí es aquí la primera enseñanza, nos dice claramente que es el Señor el que en esta parábola nos muestra que Él humilla, pero también enaltece, levanta, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y es la razón por la que está diciendo, así todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos. Cuando tú miras a estos hombres que creen que son Dios, y cuidadito, porque con toda esta fiebre del fútbol, y hago a veces conexiones, hay que tener mucho cuidado de la idolatría. Esta mañana le estábamos enseñando a los hermanos una foto de Facebook que salió por ahí, donde ponían la imagen de Messi, un fanático, y decía, más grande que Dios. ¡Herejía! ¡Herejía! Estamos convirtiendo a seres humanos de polvo en ese fanatismo más grande que el Señor. Y esto es lo que está diciendo, yo derribo todo árbol que se considera muy alto. Y con esto no estoy desprestigiando el talento deportivo, pero tengamos con medida, por Dios. Ni Messi es Dios, ni Ronaldo, ni Cristiano Ronaldo es Dios. Dios solamente hay uno, el único, el Dios Salvador nuestro. No hay más Dios. Porque aún en tiempo de Maradona hicieron una religión maradoniana. O sea, ¿hasta dónde el hombre puede? Por Dios. Todo esto porque no hemos entendido que no hay nadie como nuestro Dios. Porque la soberbia está a la orden del día. Porque estamos buscando siempre referencia. No puede tener un talento, pero ¿quién da esos talentos? ¿Quién le da al hombre los talentos? A veces nos quedamos en los talentos olvidando quién es el dador de los dones y el dador de los talentos. Cuidadito con el fanatismo, ¿eh? Porque eso no es cosa de ayer. Hoy hay muchos fanáticos. Yo puedo querer mucho a mi país y desearía que llegara lejos, pero no soy fanático. El fanatismo nuestro debe ser un fanatismo de ser celoso de Dios, como ayer nos decía la palabra del profeta Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Ardo de celo por Yahvé. Ojalá hubiera gente celosa de Dios. Celosa de Dios. Ese es el mejor fanatismo, si podemos hablar de fanatismo. Bueno, siguiendo el texto, entonces ya tenemos la parábola, como estoy diciendo, Jesús intenta explicarle a los discípulos qué es el reino de Dios. Ya en la primera lectura se nos presenta un cuadro. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Ya podemos tener una primera referencia. No es la única. Porque todo lo que digamos del reino de Dios aquí en la tierra es insuficiente. Recuerden lo que el apóstol Pablo dijo: ni el ojo vio, ni el oído, ni ha venido a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. De tal manera que lo que yo pueda decir hoy no se compara a lo que realmente es. Por eso es una forma de decir, es como, es parecido, para que tengamos idea. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Entonces, la palabra nos dice que Jesús, cuando viene, como es maestro, va buscando la manera más práctica de que sus discípulos y sobre todo la gente que él escucha entiendan. Jesús no era complicado. Y para eso vamos entonces directamente al Evangelio. Estamos en la lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 4 de Marcos, versículo 26 y 34. Vamos a ver, empecemos con el versículo 26. ¿Quién lo tiene? Marcos 4, 26. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Marcos 26. ¿Quién lo tiene? Allá, vamos, escuchemos, porque la palabra hay que estar profundizándolo todos los días. ¿Qué dice? Le dijo Dios. Le dijo, ¿dice así? Le dijo. Ah, ahora sí. El reino de Dios es como un hombre que es como, ¿qué quiere decir? Parecido. No quiere decir que es, o sea, tácitamente así. No, es como. Sigue. Un hombre que sembró un campo. Sí. De noche
y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra como sí misma produce fruto. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano en las espigas. En cuanto el grano madura, mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Bien, hasta ahí. Bueno, Jesús era sencillo. Explica cómo es. Y dice la planta, lo que son maestros, cuando los niños están en primer grado, o los primeros años, perdón, le van tratando de instruir a los niños porque los niños van aprendiendo mucho también por lo que ven. Muéstrame la planta. Porque estas cosas son, nosotros no tenemos aquí plantas como la mostaza, pero tenemos unas plantas de mango. Y tú le dices, mira, ¿sabes cómo es el reino de Dios? Como una semillita. Lo que tú ves, el fruto, lo que comemos, tiene un proceso. Tiene un proceso. Primero la semilla se pudre en la tierra, luego salen las hierbitas, ¿sí? ¿Verdad, niñito? A ver, ¿cómo es el reino de Dios? Tú siembras el mango, ¿verdad? Lo pones allí. Y después, ¿qué sale? La hierbita. ¿Qué sale? Sí, los tallitos. Y después va creciendo. Y usted va a estar todos los días, las 24 horas, mirando qué está pasando allí. Misteriosamente, poco a poco, sea que duermas, o sea que estés despierto, se va desarrollando, poco a poco, hasta que llega a ser un árbol grande. Y de esa pepita de mango, ¿qué sale? Mucho fruto, hasta que los árboles y los pericos vienen a comerse el mango, ¿verdad? Ese ejemplo tan sencillo de Jesús, el que lo escuchaba decía, ¿qué está diciendo Jesús? El reino de Dios es una acción misteriosa en el interior de cada persona. Se siembra la semilla. Aunque tú no te des cuenta, poco a poco esa semilla va creciendo. ¿Qué es lo primero? Vamos a ver ejemplos concretos. Miren, Vicente, ponte de pies. ¿Cuánto tiempo tú tienes más o menos de estar caminando? Más o menos. Unos 13 años. Ok. Cuando tú estabas en tu vida de sinvergüenzura, de pecado, sí, porque tú también que lo tienes, que te estás riendo. Todos aquí hemos sido partida de sinvergüenza y pecadores. ¿Qué fue lo primero que te sacudió, que te hizo buscar de Dios? Brevemente. ¿Qué tú te acuerdas? Fue un momento bien duro. Fue una infidelidad. El carro no se rompió el techo por los cachos que tenía. Así que sufrí mucho y eso me hizo buscar de Dios. Está hablando de pecado, de infidelidad. Eso te hizo como sacudirte. Muy bien, bendito sea Dios. ¿Tú qué recuerdas? Bueno, yo recuerdo divulgar información que no debía divulgar, y eso hizo paga de ir detenido a la cárcel. Y por medio de la palabra que estuvo al lado mío, pues parece que estaba, escogí, y cuando lo leí me entró como una pasión en el alma. Estoy aquí, pero tiene que, bueno, él me humilló francamente. Llegué a mi desierto más hondo que verdaderamente no sabía cómo salir de ahí. Pero él me habló y me dijo, no te preocupes, aquí vas a encontrarme. Y lo encontré ahí dentro. Ajá. Lo encontré allá adentro y resulta ser que salí por medio de su propia voz de él. Ese encuentro que yo tuve con él, su propia voz me dijo, hoy tú sales de aquí. Y ese mismo día, a las 7 de la mañana, yo salí. Y gracias a la gloria de Dios, hoy yo no tengo ni un rastro de nada de eso lo que pasó actualmente. Okay. ¿Cómo fue eso? Humillándome, me llevó a lo más bajo de mi vida. O sea, tuviste que morder polvo. Morder polvo. La humillación realmente es escuela de humildad. Hay que morder polvo, aunque muchos no quieren y se resisten a eso. Pero ¿qué ocurrió? ¿Eso fue de la noche a la mañana? Fue un proceso. Poco a poco, sin que tú te vas dando cuenta, tú vas sintiendo que algo va renovando, cambiando tu manera de ser,
tu forma de comportarte, ¿sí? Y así va ocurriendo en la vida de tantos de nosotros, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Victoria, ponte de pie. No, porque aquí hay que hablar con ejemplo. Ese proceso en tu vida, tú cuando estabas en ese proceso, por ejemplo, que tenías tus proyectos humanos de tener tu marido, no sé cuántos perritos, cuántos periquitos y cuántos hijos, y después, ¿cómo Dios cambia ese proceso en tu vida y termina haciendo lo que hoy está haciendo y todavía no ha terminado del Señor? Para que ustedes vean los procesos, son distintos. Bueno, yo tenía mi vida y mis planes, como dice el Padre, pensaba que todo estaba muy bien y yo sentía que Jesús me apoyaba en todo lo que yo planeaba. Yo me acuerdo que yo había hecho una novena para conseguir la beca, para conseguir mi maestría, y que en ese tiempo yo estaba haciendo una beca para conseguir el esposo, los 4 hijos, 2 perros un perro y 2 pericos. Y cuando terminó la novena, yo estaba convencida, yo decía, el año 2000 es mi año, es el año en que yo me caso, voy a conseguir a esa persona especial. Y entonces vine a una Eucaristía aquí en Ciudadela, que estaba yo pues empezando, tenía desde el 98 que venía. Y ese año era como octubre del 99, estaba acercando la fecha que yo le había puesto al Señor para cumplir con los planes. Entonces, en la Eucaristía, era el tema, el Evangelio era aquel donde el Señor le dice a Pedro que tire la red a la izquierda. Y cuando el Padre dice, el Señor me está pidiendo que tire también las redes, porque aquí hay personas que tienen el llamado a la vida consagrada. Y yo me quebranté en ese momento, aunque yo en mi mente no lo había ni proyectado ni pensado, yo tenía mi plan bien trazado perfectamente. Nada, falta el marido pues. Así que cuando eso me pasó, yo no quería ir. Yo me acuerdo que mi amiga que tenía al lado me decía, pero párate, estás sintiendo dolor, párate. Pero yo estaba en shock y en rebeldía. Yo decía, esto no es yo no quiero eso. Yo no quiero vida consagrada. Yo quiero mi esposo, mi familia. Así que de todas maneras, como era tan fuerte, yo me paré, me vine adelante. Las misas se hacían allá abajo en el área del estacionamiento. Entonces me paré adelante y oraron por mí. Y después fue así como un proceso de ir sintiendo que eso era lo que el Señor me pedía y enamorarme yo del proyecto de Jesús, que lo había visto siempre como un amigo y que ese día me dijo que quería algo más. Y bueno, aquí estoy y no me arrepiento, definitivamente que no, pero sí fue una cosa que me sacudió, me cambió mi vida ese día totalmente y fue una lucha conmigo, con mi familia, que no quería para nada tampoco esto. Y bueno, aquí estamos para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. A Él la gloria. Por eso recordemos, porque es que la palabra de Dios se aplica. Dice el Señor, primero los tallos, luego las espigas, después los granos. En las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Es decir, todos nosotros estamos en la vida con un propósito. Nadie está aquí de balde. Cada uno de ustedes que me escucha, Dios te creó con un propósito en la vida. Y recuerda que un día Él va a cosechar lo que tú has sembrado. ¿Qué has sembrado? Cada uno tiene que cuestionarse. Porque habrá un momento en que Dios va a pasar la hoz. El tiempo de tu juicio. Ese fue el último punto. Y vas a preguntar, ¿dónde están los frutos? Yo sembré en ti buena semilla. Dios no siembra en nadie mala semilla. Dios siembra en todo hombre. Mire, cuando uno mira a un niño, un bebé, y todos nos enternecemos ante una criatura y dice, qué lindo, qué bello. Dios nos hizo bello a todos. No hay niño feo. Nos hizo bello a todos. Pero ¿qué va pasando en el proceso de la vida? ¿Por qué hay gente criminal? ¿Por qué hay gente que odia? ¿Por qué hay gente? Porque en el proceso de la vida, muchos factores fueron incidiendo en esa persona que trastornaron el plan de Dios. No Dios, circunstancias de la vida que llevan a una persona al final a hacer exactamente lo contrario a lo que Dios planificó. Por eso es importante que tengamos momentos así de alto. Oye, escucha, Dios te está hablando y dice, tú todavía puedes cambiar. Tú todavía puedes reorientar tu vida. Tú todavía puedes transformarlo. Ninguno de ustedes nació para condenarse. Esto lo repetimos una y otra vez. Porque hay gente que tiene una actitud ante la vida negativa.
todo ve mal, todo es feo, todo es sin proyección. No, es porque nos falta la luz de la palabra. Por eso, hermano, yo insistiré una y otra vez. La luz que tú necesitas se llama palabra de Dios. Deja que la palabra te cuestione. Deja que la palabra te oriente. Deja que la palabra te forme. Porque la palabra es vida y esa palabra es Cristo. Él es la palabra. Hay que escucharlo. Por eso nos habla de manera sencilla para que nadie diga, ay, no entendí. Ya cuando uno está más crecido, a los más íntimos, Jesús le habla de manera diáfana. Es decir, así como dice, y a sus discípulos le explicaba todo en privado. Cuando uno se recoge en oración, uno siente la luz de Dios que te dice, por aquí. Pero si yo no soy obediente a la palabra, la gente anda confundida. Y cada vez, escúcheme por favor, cada vez este mundo estará falto de Dios. Estará distraído. Hoy uno de los factores que más está utilizando el enemigo es la distracción. No hay tiempo para el recogimiento, no hay tiempo para la meditación, no hay tiempo para discernir mi vida, porque vivimos muy distraídos. Y una persona distraída no puede comprender ni discernir lo que Dios quiere. Entonces, ya tenemos lo que sería la primera parte, el reino de Dios. El Señor lo que quiere es sembrar su palabra en nosotros. El reino, en palabras más sencillas, es la posesión de Dios en mí. Tener a Dios en mí. Yo no necesito, escuchen, estar en un lugar, diríamos, desconectado de la realidad. No, el reino, nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. No necesito hacer grandes cosas extraordinarias para decir, ahora tengo, no. El reino de Dios acontece en aquellos que le dan lugar a la palabra. Ese es el reino. Dale lugar a la palabra y esa palabra va a germinar. Esa palabra va a ser como lo que hemos escuchado. El grano, los tallos, las espigas, va a dar su fruto. Déjale lugar a la palabra. Pregunto, cada uno hágase la propia respuesta. ¿Qué lugar le doy yo a Dios en su palabra? O por su palabra en mí. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en mí? Esa sería una pregunta. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en mi vida? Primero. Vamos al segundo punto. En el segundo punto que quiero desarrollar, bueno, ya lo hemos visto, pero de toda manera lo comentamos. Dios eleva a los árboles pequeños. Ya vimos la primera parte del profeta Ezequiel, cómo Dios dice, mire, esta persona que para el mundo es insignificante, yo la haré prosperar y la pondré en un lugar alto, porque así es Dios. A Dios le encanta trabajar con la gente humilde. El soberbio, el arrogante, el prepotente, miren como quieran. Yo no quiero por favor hacer referencia, pero cuando yo veo mi país como está, y de veras que le digo, estoy preocupado por Panamá. No puedo negarle que me preocupa la situación de odio que está creciendo cada vez más en los panameños. Nos estamos radicalizando y me preocupa porque así estuvo ya hace tiempo Nicaragua. Y Nicaragua tenía el mayor índice, diríamos, de seguridad en toda Centroamérica, más que Panamá, hasta hace un poco años. Hasta hace poco. Nicaragua era un país tranquilo, después de la caída de Somoza, en fin, todo lo demás. Era un país tranquilo, independientemente del sistema político que tiene. Sin embargo, miren, ayer cuando yo vi la noticia de cómo quemaban una casa, 6 familias quemadas, por los paramilitares, por el mismo gobierno. Niños. Es que lo que está viendo es salvajada a un hombre que lo ametrallan porque el hombre estaba protestando y se ve cuando le tiran, diríamos, el inflamante y la gasolina y le prenden fuego vivo. Dice, ¿hasta dónde puede haber tanta maldad humana?
¿Y saben qué? Me preocupa mi Panamá. Porque cuando un país se desestabiliza y cada uno está creyendo, mire, porque aquí yo no veo que, sobre todo los que gobiernan, hagan lo que debería ser humildad y hacer un mea culpa. Oye, yo metí la pata, perdóneme, sí me equivoqué, hombre, pero quiero intentarlo. Ese es amor a la patria. No justificar lo que no se puede justificar. Miren, cuando uno viene a la iglesia, ¿saben lo bueno de nuestra madre iglesia? Que todos somos pecadores. Aquí cuando entramos y lo primero que hacemos es, yo confieso, yo que he pecado. Yo no vengo aquí como un puritano. Es que en la iglesia es la asociación de los pecadores que quieren ser santos. Pero para que usted sea santo, usted tiene que reconocer también su limitación y reconocer que ha pecado. Pero eso no entra en el ámbito político. Todos justifican lo que no se puede justificar, porque quieren seguir manteniendo. Mire, y entonces, si esto no se compone, Dios nos libre de los grupos radicales que pueden tomar posesión del país. Al ritmo que vamos. Al ritmo que vamos. Porque ahora está la violencia verbal y en las redes sociales. Pero después, ¿a qué pasaremos? Ya hemos visto. Yo no soy partidario de ningún político, porque en eso como cristianos tenemos que ser bien ecuánimes, no está haciendo que voy por esto y por esto. Pero ya cuando tú ves las clases, no importa de qué nivel social, agarran y comienzan a agredir físicamente a otros. Sabemos cómo expensa la espiral de violencia. Lo que más años llevamos en Colón siempre ha habido situaciones de situaciones críticas a nivel social, siempre ha habido el robo, pero no a los niveles que estamos viendo. La violencia en Colón se ha incrementado de una manera pasmosa. Y lo más triste es que antes yo podía tener una desavenencia contigo y lo arreglábamos a golpe. Y aunque después estábamos tomando un par de cervezas y todo lo demás, eso quedaba allí. Pero hoy, como estamos defendiendo intereses sucios, matar a mansalva sin importar que vayan niños de por medio. ¿Entienden esto? Es una sociedad enferma. A mí me sorprende que no hemos todavía terminado, vamos por el medio año y la cifra de asesinados en nuestro Colón supera los 34. Eso es grave, gravísimo en una población todavía pequeña. Y va a seguir, porque se ha metido un demonio, porque es un demonio que se llama narcotráfico. Detrás de todo esto hay intereses oscuros, sobre pretexto del dinero, del poder. ¿Quién? Yo pregunto, ¿qué narcotraficante muere bien? Termina su vida bien, tranquilo, murió tranquilo. Pregúntense, ¿quiénes son los que más están muriendo en este momento? El índice más alto de muerte en Colón es la juventud. Los viejos están durando. Los que más están muriendo son nuestros jóvenes. La vida fácil, el dinero fácil, los carros fáciles, las casas fáciles, todo fácil. Eso tiene precio. Incluso entre la misma familia. Y esto es, ¿por qué? Porque ya no hay temor de Dios. Eso lo hemos estado predicando muchas veces. No hay temor de Dios. El tercer punto que vamos a ver. La semilla, dice la palabra, se va creciendo. Esa semilla es la palabra, es Cristo. El cuarto punto, y quiero que otra vez volvamos al texto de Marcos. Vamos otra vez al texto de Marcos. Quiero que me lean por favor el versículo 30 al 34. La segunda parte, porque Jesús usa dos parábolas distintas. Vamos a la parte del versículo 34, perdón, 33, 34. ¿Quién lo tiene? Allá. Atención.
dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo explicaremos? Con una semilla de mostaza. Cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de las semillas. Después de sembrada, crece y se hace más alta que las demás hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas como estas les exponía la palabra, conforme a lo que podían comprender. Sin parábolas no les exponía nada, pero aparte a sus discípulos les explicaba todo. Palabra del Señor. Vamos. Miren lo sencillo que es esto. ¿Con qué más puedo explicarle qué es el reino de Dios? Ah, ya se me ocurre. Una semilla de mostaza. Aquí nosotros no tenemos la semilla de la mostaza, pero yo estaba buscándola porque trae hace años de Tierra Santa, trae una semilla de mostaza. Es una cosita así, la mitad de un grano de arroz. La mitad de un granito de arroz. O sea, incluso creo que está más pequeño todavía, más pequeño. Es una cosa fabulosa. Dice Jesús, el reino de Dios es como eso, una semillita de mostaza. Tú no sabes cómo, pero esa semillita, que es la más pequeña cuando se siembra, dice el texto, crece. ¿Y qué más? Crece y se convierte. Ojo, parábola, aplícala. Crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Pongo el ejemplo. Ven acá, hermanito. ¿Qué edad tienes? 57. Estás joven todavía. Ok. ¿Cuánto llevas en este proceso de ir caminando en el Señor? Más o menos. ¿2005? Muy bien. Sí, el 2000, casi 17 años. Ok. ¿Cómo toca la palabra tu vida? ¿Qué fue lo que impactó? ¿Cómo tú has visto que el Señor te ha ido haciendo crecer y convirtiéndote hacia qué? ¿Qué entiendes tú de lo que está pasando en tu vida? Porque todos tenemos que hacer nuestro propio examen. ¿Qué ha pasado? Bueno, verdaderamente, cuando yo estoy en el mundo, pero cuando estaba más metido, lo mío de todos los fines de semana era fiesta, holgorio. Yo todos los viernes me tomaba un stout, después de ahí era rumba, ¿no? Nos íbamos a tomar, a bailar, y a veces pasaban cosas que, guau, inesperadas. Y entonces, en ese caminar, fue tantos años que ya tenía mi familia, y hubo momentos de que casi la pierdo porque me amanecía, me quedaba afuera, hacía cosas, y cuando venía, hacia mí yo me miraba como que, hey, pero papá, ¿qué pasa? Yo a mí no le hacía caso porque yo estaba en lo mío, ¿no? Pero llegó un momento que yo empecé a sentir como una tristeza y algo como me tocaba y me decía, hey, Cirilo, yo... Por una vez yo me acuerdo que yo subí aquí un domingo que era de la misericordia, un día de la misericordia, exactamente. Y yo subí aquí a ver, y porque me decían que la ciudadela, yo subí porque yo, como tantas cosas, y me sentía triste ya por mi familia, porque yo veía la tristeza a mi hija, a mi hijo, y yo digo, guau, déjame llegar acá arriba un rato. Y ese mismo día me agarraron a llevar a Landa, que yo dije, pero si yo primero que yo veo, ¿qué me van a poner a mí a llevar esto? Yo mismo dije, pero yo acabo de venir aquí, me están poniendo que llevar cosas. Y lo agarré y vaya, y fuimos, y yo dije, ¿esto qué? Yo me quedé, pero esto está raro, y seguí, y empecé, y ya en la vida en que estaba, la gente estaba como, ¿qué pasó? No viene, que no va, y la mujer que no sé qué. Yo tuve una vida fuera de mi familia, tenía otra. Casi 13 años en esa cuestión, y la verdad yo no me siento bien por eso. Cada vez que me acuerdo me entristece. Yo lloré mucho cuando, a la vez que yo estaba aquí, yo empecé a ir a la renovación carismática, que usted estaba ahí de coordinador, encargado. Yo que empecé ahí en la renovación, yo lloraba todos los viernes que iba para allá. Cuando usted decía la primera, que cada uno que dijera todo lo que sentía, ¿se acuerda? Y yo te hablaba ahí, pero cuando yo hablaba después, quebrantamiento toda la noche. Yo no podía ni hablar ni nada, yo me quedaba llorando ahí. Eso fue como por
un mes casi, todos los viernes llorando. Y yo sabía que era purificación. Y ahora voy y ya, gracias a Dios, tranquilo. A veces lo hago por alegría y ciertas cosas, ¿no? Pero la verdad que yo toqué fondo porque, le digo, mi familia estaba en riesgo conmigo y casi me quedaba, hacía cosas increíbles. Me iba a la casa y que me llamaron a trabajar. Yo ponía mi celular a sonar, mentira, sonaba y me llamaron, porque a mí yo estoy en llamada casi siempre en mi trabajo, todavía lo estoy. Mi celular sonaba y que, ay, a la vida, me llamaron a trabajar, mami, tengo que irme. ¿Qué va? Y era metido chumbulum, estaba en otra cosa. Pero gracias a Dios, yo toqué fondo con eso y le agradezco todos los días que, wow, que tomé el camino correcto. Amén. Pero ese recuerdo mío es negro, no es que yo me vanaglorio por eso es negro para mí. Yo lo cuento, pero ojalá nadie siga ese camino, nada que ver. Amén. Eso es lo peor que hay. Gloria a Dios. Miren, y todos hemos tenido nuestra experiencia triste, todos. Aquí nadie puede decir, ay, yo no, todos. Pero Dios nos dice la palabra, por eso el texto es claro. Dice, la semilla se siembra. Dios se vale de cualquier cosa para sembrar la semilla en tu corazón. Yo siempre recuerdo una expresión que en su momento el Puma, el cantante venezolano que estaba muy enfermo, por cierto, él dice que una vez una palabra marcó su vida, una palabra de una persona que le dijo, Dios te ama. El escuchar eso, dice que eso tocó su corazón. ¿Cuántas veces, hermano, tú te pones a pensar una palabra, una exhortación puede invitar a una persona al cambio? Porque todos tenemos que cambiar. Nadie puede estar aquí diciendo, yo no tengo nada que cambiar. Todos tenemos algo que cambiar. Yo soy consciente de que ese cambio se puede hacer. Se puede hacer. Entonces, esa palabra que estamos escuchando dice, primero, Dios la siembra. Va creciendo sin que tú te des cuenta. Porque tú mismo te das cuenta, hermano, de que hay cosas que ya no van. Tú mismo, tu conciencia te dice, no, eso ya no. Antes tú lo podías hacer, diría, de una manera desparramada, pero tu propia conciencia, que Dios comienza a hablarle a la conciencia, dice, eso no. Entonces ya empieza el debate interno. Por una parte sí quiero, por otra parte no. Y no es que nadie te esté obligando, tu conciencia te cuestiona, porque Dios habla a la conciencia. Y tú no puedes ocultar que Dios te está hablando allí, en tu propio interior, porque nadie conoce la conciencia más que Dios. Y te va dando las luces para decir, eso no, eso sí. Ahora, tú decides, porque al final somos nosotros los que decidimos, y yo no puedo engañar a Dios. Entonces, por esto tengan muy en cuenta esto, porque esto va con el último punto, castigo o juicio. Castigo o juicio, corrijo. Premio o castigo, gracias. Premio o castigo. Porque soy yo el que voy a decidir qué voy a merecer, ni siquiera Dios. Cada uno de ustedes aquí sentado está forjando su futuro, de salvación o de condenación. Así de claro. Tú aquí, conmigo, yo también, estamos forjando aquí o mi castigo o mi condenación. Entonces, o mi salvación. Dice la palabra, crece, se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Ven acá, hermana Bustamante, ven acá tú también, hermana. Vamos a poner dos ejemplos. Esta hermana, como ustedes ya saben, debía haber sido un cadáver hace rato, hace días o meses. Esta hermana que está aquí, que es como la matriarca de la familia Bustamante, ella ya puede morir tranquila. Cuando Dios la llame, ciertamente. No, pero es que es importante porque hay que hablar con ejemplo. Esta hermana, cuando el Señor le llama, ¿cuántos años hace ya? Más o menos. Sí, está caminando más o menos. O sea, así ya de forma más concreta. Unos 40 años más o menos. Por ahí. Ok, no es que toda su familia está allá, pero la mayoría ya está viendo a sus hijas, sus nietos. Miren lo que puede la oración, porque yo también sé, yo soy fruto también de la oración de mi mamá. La oración de las madres puede mucho. Madres, y más si el padre. Miren, el problema es que nosotros tenemos las cosas alteradas, diríamos confusas.
He dicho otras veces en mis prédicas, el papel, el rol de la familia a nivel espiritual no le corresponde a la mujer, le corresponde al varón. ¿Cuándo entenderemos esto? Nuestra familia está en crisis porque los hombres no han asumido el rol que le corresponde. Todas esas trabas que estamos viendo en los hijos y en los nietos es consecuencia de que el papá no ha tomado el lugar que le corresponde. Porque el que marca la pauta en la familia tiene que ser el hombre, no la mujer. Pero bueno, en este caso aquí hay una de las tantas excepciones que hay, que la mujer marca la pauta, aunque su marido también usted le fue llevando, ¿no? Bueno, entonces, aquí en este ejemplo, esta hermana que tiene a su hija, que también fue convertida, ven acá, aquí está la otra generación, miren las generaciones. Ahora cada uno va a contar brevemente el fruto que ha tenido de una a otra. Aquí hay 3 generaciones. Primera generación, lo que respondió para ti el encuentro con Jesús. Bueno, para gloria a Dios, yo tengo tanta, podría contar el día entero. Sí, yo sé. Tantas cosas, porque no fueron muchas lágrimas, muchas amarguras y muchos dolores que me pasaron al principio. El Padre es testigo de todo lo que ha pasado en mi vida desde el principio. Pero verdad, esto es bello, maravilloso, cuando uno ya verdad entrega su corazón, porque les digo una cosa, sin saber el primer día como testimonio, que yo fui a la asamblea, a la renovación carismática, yo me encontré con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la puerta de la entrada en la medalla milagrosa. Y yo entré y cuando yo vi la imagen, eso me impresionó tanto, me llamó tanto la atención, que yo quedé de rodillas ante la imagen. Y yo le dije, Señor, yo vengo buscando tu ayuda, tu consuelo, tu fortaleza, no sé cuántas cosas yo le dije. Pero le dije, toma mi vida, toma mi casa, toma mi familia, Señor, porque desde que yo he comenzado, lo único que yo quiero y he querido siempre es la unidad, la salvación de mi familia. Amén. Y por esos hijos, Señor, yo vengo aquí hoy, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Haz de mí lo que tú quieras. Y por ahí yo comencé, así sin querer, sin saber, porque yo no sabía nada. Bueno, como dijo el Padre delante, yo mordí el polvo con todas mis fuerzas, con toda mi alma, porque un día sin querer leyendo la Biblia, me encontré con el mensaje de la pasión de Cristo, donde el Señor sufrió tanto dolor, tanta miseria, tanto desgracia que sufrió Él por nosotros. Y yo sin darme cuenta, yo digo, Señor, yo caí en el piso, aquí en mi casa una mañana yo sola. He llorado lágrimas amargas, tan dolorosas, tan tristes, Señor. Yo nunca me imaginé que tú sufrías eso por mí. Y yo sin saber te ofendí tanto y mi familia también te ofendemos porque no conocemos, no sabemos. Pero yo estoy segura que la humanidad sufre tanto en el mundo porque no conocen a Dios. Amén. No tienen un solo poquitito de entendimiento en su corazón ni en su mente de que hay un Dios que murió por ellos en la cruz de tal manera. Yo digo que esta gente no conoce a Dios, no sabe nada de Dios. Otra cosa, el Señor me dio en sueño una revelación de su corona de espinas, que eso son las 2 cosas que más me impactaron a mí al principio. Eso de su mensaje en la pasión y del sueño en la corona de espinas. El Señor me reveló su imagen, su corona de espinas clavadas así, en la sangre corría por su rostro. Y en el medio de la sangre que corría por su rostro, yo vi 2 lágrimas muy fuertes, muy grandes, en su rostro que salían así, lloraba. Y yo también eso me impresionó tanto porque yo no sabía que era Dios, ni que Dios lloraba por mí, sufría por nosotros. Yo quedé impactada, impresionada, pero yo digo, ¿esto a qué se debe? ¿Por qué esto? Bueno, al tiempo, después oyendo al Padre tantas explicaciones y tantas cosas, yo digo, o sea, que mi Dios ha estado llorando, sufriendo conmigo en mi medio del dolor y el sufrimiento que yo vivía, porque en ese tiempo yo vivía una guerra campal que nadie tiene idea. Y entonces, pues, eso me ha hecho que yo camine y siga con ciega, sin miramiento para atrás, y diciéndole a toda mi familia, vamos para la iglesia, busquen la Biblia, lean la Biblia. Y bueno, yo con esa cantaleta he estado toda la vida jalándolos a ellos y diciéndole a ellos, pero lo más difícil para mí es que yo quizás no sé explicarle a ellos
la grandeza y la ternura de Dios para con cada uno de nosotros. Ellos no han entendido eso y por eso todavía estamos así como estamos. Pero bueno. Pero hay más fruto. Esta bendición se transmite a los hijos. Para que ustedes vean la cadena. Porque así mismo como se transmiten bendiciones, se transmiten maldiciones intergeneracionales. Si un pecado de un progenitor no se corrige, no se pide perdón, se transmite a los hijos y de los hijos a los nietos. ¿Ven? Por eso al final vamos a hacer una oración de sanación por la familia, porque la crisis está en la familia y después repercute en la sociedad. Hay que sanar estas cosas. Bendición que se transmite. A ver. Miren, es verdad lo que dice el padre, y mi mamá de verdad tenía una cantaleta extraordinaria. Yo venía con ella, pero yo tenía otras cosas en mi cabeza. Yo tenía, más importante para mí era mi profesión, mi trabajo y todas mis cosas que yo tenía programadas. Yo no le daba tanta importancia a venir a la iglesia, pero como a todos nos pasa, cuando somos tercos, arrogantes y no hacemos caso, que la mayoría somos así, pues me tocó comer tierra. Tuve que pasar cosas muy duras y comí tierra fuertemente. Y ahí entendí que el Señor me hablaba una y otra vez y yo estaba sorda, no veía, no escuchaba. Entonces, cuando me tocó, pues, darme cuenta que el Señor quería algo de mí, reaccioné, gracias a Dios, a tiempo y comencé pues a seguirlo. Mi esposo y yo nos casamos por la iglesia, pasamos momentos muy difíciles, durísimos, lágrimas de sangre. Tuvimos que vivir todo eso para aprender y entender que el Señor quería de nosotros que cumpliéramos esa misión que todos tenemos en la vida y que a veces ignoramos. Y por eso nos pasan muchas cosas, porque nosotros somos rebeldes y somos arrogantes. Bueno, comencé a trabajar, ya tenemos bastante años en la comunidad de pareja, estamos, creo que ya estamos dando frutos bastante, trabajamos con la comunidad de pareja, visitamos la cárcel, visitamos el hospital, he ido inculcándole a mi hija también y ella ha escuchado y bueno, ahora ella va a dar su testimonio. Los exhorto a que no esperen que les pase lo peor, porque cuando nos pasa lo peor nosotros vivimos y sufrimos cosas muy duras. Escuchen la palabra del Señor, hagan silencio y escuchen que Él está ahí hablándole, por favor, para que no tengan que comer tierra como me pasó a mí. Vamos a comer tierra todos, porque somos rebeldes y tercos. La verdad es que yo le debo muchísimo a mi abuela. Desde niña, desde pequeñita, yo iba con ella a la renovación, recuerdo que nos separaban en grupos con los niños para hacer dinámicas y cosas de niños, pero conozco la renovación desde hace muchos años, igual que mi mamá. Sin embargo, en mis tiempos de locura, esa edad de la juventud, de los 19 años a los 26, pues yo estuve muy apartada del Señor. A pesar de que mi esposo y yo nos casamos por la iglesia desde los 20 años me casé yo, él tenía 23 en ese entonces. Y no éramos católicos lights, no estábamos caminando con el Señor como debería. Me acuerdo que mi abuela siempre me jalaba las orejas y me decía, tú eres consagrada, tienes que ir a misa todos los domingos. Yo le decía, no, ya nosotros fuimos el domingo pasado, este domingo no, porque tenemos que compartir con la familia. Y así es la rebeldía la que nos lleva a cometer tantos errores en nuestra vida. Y bueno, recuerdo que mi mamá me invitó a la comunidad de parejas para participar en una jornada que creo que se hacían unas actividades, no, eran el congreso, porque todavía cuando yo entré todavía no se hacían las jornadas de parejas. Era un congreso precuaresmal con los hermanos. Recuerdo que mi mamá me llamó llorando y me dijo, tú tienes que estar aquí. Y gracias a esa llamada de mi mamá, pues yo entré a la comunidad, empecé a participar.
de la comunidad. Luego de creo que unos 3 o 2 años hice mi retiro de iniciación, que es el retiro Nueva Vida, y eso empezó a cambiar mi vida. Qué difícil es reconocer nuestros errores, hermanos. Y este retiro me ayudó a mí a entender que allá arriba no podía estar, allá arriba solamente puede estar Dios. Y así como dice la palabra hoy, yo me tuve que bajar y empezar a caminar. Y luego hice mi retiro del viñedo de Raquel, que fue para mí un cambio radical, que me ha ayudado a estar hoy aquí donde estoy, sirviéndole al Señor. Y bueno, cada día Él nos va pidiendo un poquito más, un poquito más. Yo ahora estoy orando, como dice mi abuela, hasta que te salgan callos en las rodillas por los hijos que me regaló el Señor. Así es que los exhorto también a continuar esa generación y tratar de que su familia empiece a caminar con el Señor. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, vamos culminando con el último punto, que es fruto de todo esto. En la segunda lectura de San Pablo, porque no podemos terminar sin ella, recuerden la segunda lectura del apóstol San Pablo a los Corintios, la segunda. Quiero que por favor alguien me lea el capítulo 5, el versículo 10. ¿Quién lo tiene? Con esto terminamos. Con eso terminamos. ¿Quién lo tiene? Ella. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente, por sus obras buenas o malas. Palabra de Dios. Otra vez, pues todos. Miren, no dice que uno sí, otro no. Pues, otra vez. Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente, por sus obras buenas o malas. Miren, yo me pregunto, yo no soy Dios, pero siempre oro por las personas que mueren de forma violenta, porque no sabemos cómo va a ser su juicio. Todos vamos a comparecer. Yo digo que la mejor enfermedad para morir es una enfermedad que nos dé tiempo de prepararnos. Cualquier enfermedad larga que podamos sufrir, porque igual vamos a morir de algo, pero qué bueno estar preparado. Pero qué triste morir violentamente sin haber dicho, Señor, lo siento, Señor, perdóname. Yo no puedo juzgar la vida de nadie. Pero queridos hermanos, vamos a comparecer. Hoy cuando yo veo que hay tanta arrogancia en el mundo y prepotencia en la gente que se jacta de hacer lo que hace, digo, no tiene temor de Dios. No sabe que va a tener que rendir cuenta. Todos vamos a comparecer y vamos a recibir lo que merecemos. O castigo, o salvación, o premio. Pero tú estás decidiendo eso ahora. No tienes que morirte para que eso ocurra. Ya aquí lo estamos haciendo. Y qué mejor regalo para pedirle a Dios, porque como dije, todos cometemos errores, todos metemos la pata, todos fallamos, pero todos tenemos la oportunidad de corregir. Este es un tiempo de gracia.